teníamos aquí el aumento de la oposición que acaba de dar el hermano Carlos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora instrucciones y conflictos. Vamos cumpliendo, ya estamos pasado la mitad del tiempo del taller, del seminario, y vamos a ver una parte muy bonita, la misión de los 70. El envío de los 70 ministros está en Lucas 10, del 1 al 24, pero también está en Juan 10, del 22 al 42. Vamos a estar viendo el enfoque de Lucas. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él y a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Nosotros no somos de los 70, pero fuimos enviados de dos en dos, ¿no? Y menos mal porque siempre nos podemos cubrir. Eso tiene una importancia desde el punto de vista del ministerio, ¿verdad? Y también creo yo que la parte de haciendo discípulos también. Es bueno que se trabaje en dos. Un día usted no va a poder ir, no va a poder estar. Si tiene otra persona que está trabajando con usted, entonces va a poder cubrirle. El ministerio terrenal del Señor estaba llegando a su fin, pero muchos lugares todavía necesitaban ministración. O sea que ya había empezado lo que era la evangelización en el mismo tiempo de Cristo, ¿verdad? El Señor les decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús envió a 60 discípulos de dos en dos a predicar y también a sanar. El Señor señaló el peligro en el servicio a Él y la necesidad de no dar prioridad a las posesiones materiales de la vida. Él les decía que en el 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Esto del calzado no se entiende muy bien, ¿no? Porque me imagino que, necesitamos calzado. Pero la idea es que no se lleve una provisión para depender de eso, porque el Señor va a proveer lo que se necesita. Eso nos está pidiendo que tengamos fe. Le están pidiendo a ellos que tuvieran fe y el Señor aún sigue mandando en esa misma forma. Y nosotros venimos por fe también. El Señor proveyó para pasajes y luego llegamos acá y nos han sorprendido muy agradablemente, con mucha bendición, y por eso les bendecimos también. Seamos nosotros también bendición para otros, ¿verdad? Cuando nos toque. El Señor autorizó a estos discípulos a autenticar el mensaje como con sanaciones, pero advirtió también que así como lo rechazaron a Él, ellos también sufrirían rechazo. Dios hace responsable a los que reciben una mayor cantidad de revelación si ellos no creen. También nosotros al estar aquí recibiendo tenemos más responsabilidad, ¿verdad?, ante el Señor, y estamos ordenados al Señor de que entonces reproduzcamos esto. Nosotros mejoremos nuestro discipulado y discipulemos a otros. Jesús señaló que Satanás es un enemigo derrotado. Vamos a ver por qué ahí en 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, ya fueron y regresaron, ¿verdad? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ellos no estaban solos, ¿verdad? 70 fueron a sitios tan diferentes y el Señor estaba pendiente de ellos. ¿Será que está pendiente de nosotros? Amén. Dice que veía caer a Satanás como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. El Señor les hace la aclaratoria, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Jesús les exhortó a regocijarse en el hecho de que eran hijos de Dios, lo más importante. Jesús alabó al Padre por dar entendimiento a los humildes. Los orgullosos rechazan la verdad. Eso se refiere a que a aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, qué bonito,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios, no eran los fariseos, ¿verdad? No eran los doctores de la ley, sino y de los entendidos, y se lo has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. A estos que eran niños en la fe, estaban empezando, apenas habían escuchado al Señor, ¿verdad? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, y también quiénes son los que el Señor le dio, y que de los cuales dice él, no perdió a ninguno, sino al hijo de perdición, ¿no? Para que se cumpliera la escritura. Jesús envió a los discípulos a través de Israel, instándolos, o sea, llamándoles, promocionándoles, advirtiéndoles a ser agradecidos por las abundantes verdades espirituales que tuvieron el privilegio de aprender. Y, ok, ya hablamos entonces de los 70, vamos a ver este personaje tan famoso, ¿verdad? El buen samaritano. Esta pregunta, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna? Otra vez, haciendo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Obras. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, sabiamente, ciertamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cómo amas tú al Padre y cómo amarás tú al Hijo y cómo amas a los demás? Primero, creyéndole. Y el Padre había enviado al Hijo, o sea que te está diciendo que deben creer en el Hijo, ¿no? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén y le cuenta la historia. No la voy a leer. Va pasando, pasan los fariseos, pasa el maestro, pasan todos están muy ocupados, lo ven ahí y siguen derecho como si no fuera con ellos. Solamente llega este samaritano, lo ve, lo recoge, lo cura, lo lleva al aposento, le dice que lo cubren todo completo y que él va a cubrir los gastos. Él se va, continúa, pero actuó. No lo hicieron los doctores de la ley, no lo hicieron los que tenían que enseñar ayudar a ese prójimo. La pregunta del Señor se refirió a la autoridad de las escrituras hebreas, por lo que un experto en la ley mosaica debería haber sido capaz de responder. Con confianza, el abogado citó Deuteronomio 6.4 y Levítico 19.18. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No te venguéis ni guardarás rencor a los hijos del pueblo, sino amarás a tu prójimo. En algunos casos lo traducen como tu próximo, el que está cerca de ti. Entonces, el que está por allá lejos no es mi prójimo, sí, también es mi prójimo. Pero se refiere a que lo más cerca, lo que tú tienes allí, hazlo. Si no amarás a tu prójimo, ¿y cómo? Como a ti mismo. Y dice, yo Jehová. Eso lo dice en Deuteronomio. O sea que es una instrucción no de Moisés, no de un profeta, sino de Dios mismo. Cuando el Señor dijo que para tener vida se tenía que amar de esa manera, es obvio que no estaba hablando de una justificación, ¿verdad? Ni rectitud, que viene solamente por la fe en Cristo. En nombre del Señor Jesús. El abogado hizo una segunda pregunta, probablemente para justificar su negligencia o rechazo de practicar el amor que predicaba. Jesús contó esta parábola para ilustrar la manera correcta de amar al prójimo. Respondiendo Jesús, dijo la historia. El camino de Jerusalén a Jericó era tortuoso y lleno de grietas.
en las rocas que ocultaban los ladrones que esperaban para atacar a los viajeros. Era un camino de estos bastante complicado y donde había muchos escondites. El sacerdote y el levita habrían estado regresando de cumplir con responsabilidades en el templo, incluyendo la adoración del Señor. Sin embargo, ignoraron al hombre que estaba muriendo literalmente en la carretera. Un sacerdote, que era el que debía estar enseñando, un levita. Los levitas eran los que adoraban, ¿verdad? O sea, estaba adorando a Dios y su mejor adoración hubiera sido pararse y ayudar a ese hombre. Estos dos hombres del templo no amaban a Dios porque no amaban a su prójimo. Los judíos despreciaban a los samaritanos, pero este samaritano mostró compasión por su enemigo, el judío que estaba muriendo. A veces despreciamos o menospreciamos o no tomamos en cuenta a personas por su origen, por su posición, quizás por su estado. Y el Señor nos demuestra aquí de que esas personas que despreciaban actuó mejor que los que deberían estar enseñándole a Él. Por eso no debemos despreciar a nadie, hermanos. El samaritano se hizo cargo de las heridas del hombre y de su bienestar. Él aseguró que el hombre recibiría una buena atención pagando todos los gastos de sus propios recursos. Y el samaritano era también la respuesta obvia a la pregunta del Señor. ¿Quién demostró ser el prójimo? El samaritano, este hombre menospreciado. Jesús enfáticamente le mandó al hombre a ir a hacer lo mismo, a demostrar una fe madura, o sea, a santificarse. Y santificarse es estar apartado para el servicio de Dios. Jesús le preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, bueno, ve, haz tú lo mismo. El Señor nos dice hoy lo mismito, así de facilito. Ve y haz tú lo mismo. Otra interpretación posible para este pasaje es analizar al intérprete de la ley como un incrédulo, quien fue confrontado con la ley misma para que conociese o reconociese su problema. De tal manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era para llevarnos a Cristo, para darnos cuenta de la necesidad que teníamos de un Salvador y para que así entonces lo buscáramos y le creyéramos. Vamos a ver entonces sobre las prioridades. Aconteció que yendo el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María tomó una posición de una discípula humilde, con ganas de aprender al maestro. Algunos consideran, y bueno, Marta consideró de que era desconsiderada porque no la estaba ayudando a servir a tanta gente. Jesús al final, me estoy adelantando, dice que ella escogió la mejor opción, es la mejor decisión. Entre las prioridades suyas, ¿dónde está la prioridad de sentarse a escuchar al Señor? Yo testifico de que ustedes han tomado la mejor decisión y han dedicado estos días para estar aquí y el Señor les va a bendecir en gran manera. Ya les está bendiciendo y les ha bendecido y les bendecirá aún más. Amén. Marta estaba preocupada por preparar una buena comida para el Señor y expresó su descontento por la falta de ayuda de María. Fíjese, el que ella estuviera haciendo eso no era lo equivocado. Lo equivocado fue cuando ella, mira, pero María, deja de andar mirando al otro. Fíjate en ti mismo. Obedece tú al Señor y si el otro no está obedeciendo, bueno, ese es el problema de... Después lo voy a ayudar para que también lo haga como yo, ¿verdad? Pero mientras tanto, no juzguemos. El Señor explicó con calma a Marta la diferencia entre elegir lo temporal frente a lo eterno. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La espiritual, ¿verdad? El tesoro en el cielo. La vida de oración de Jesús impresionó a sus discípulos y le pidieron una lección sobre la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, y este es el Padre nuestro, ¿verdad? Pero vamos a leerlo de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Eso es un reto, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo confieso que siempre esa parte yo me detengo, porque entonces me interrogo, ¿yo estoy yo perdonando de verdad a todos ellos? Y yo le estoy diciendo al Señor, perdóname como yo perdono. Entonces le pido al Señor que me ayude a perdonar también. Eso es mi posición personal, lo que me pasa a mí cada vez que estudio o puedo repetir el Padre Nuestro. Pero ellos estaban interesados y les pareció bueno y le pidieron ayuda, pero estaba bien, le pidieron ayuda al que tenían que pedirle, ¿no? Después de advertirles en contra de la oración ritualista, Jesús dio 6 elementos básicos de una oración efectiva. Repito, esto no es para repetirlo, es un modelo y le muestra las ciertas partes. Ya usted le pone las palabras y la necesidad del momento, ¿no? Usted puede extenderse allí y todo. Solamente un modelo, no es una repetición. No produce gracia plena el repetir el Padre Nuestro, ni y la Ave María menos, pero por supuesto. No voy a tocar ese punto. Ok, los puntos entonces básicos de esta oración efectiva. Padre, la base para la oración eficaz de un creyente que es su relación con el Padre por medio de su fe en Cristo Jesús. ¿Quién puede llamarle Padre al Padre? Los hijos, no las criaturas. En este caso, Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos, solamente tiene hijos. Y nosotros somos los que tenemos este derecho de llamarle Padre, con confianza. Santificado sea tu nombre. La oración sirve como una petición a Dios para hacer su carácter, su persona conocido. En ese momento reconocemos la grandeza de Dios. Cuando se dirige uno a una autoridad, generalmente pues reconoce primeramente su autoridad. Esto sería más o menos como eso, ¿no? Pero no es una adulación. No es nosotros decimos un término por allá, no sé si aquí lo conocen, chupando media, ¿no? Chupando media es, bueno, o sea, como para ganarse, exaltar, ¿ah? Enrollarse. Sí, pero agregar cosas como para que, ya me escuchen, ¿no? Como, y generalmente esas cosas en verdad la gente no las siente, sino que lo dice para, oh, excelentísimo, etcétera, etcétera. No, el Señor no nos pide eso, pero ciertamente Él sí es digno de decirle las cosas más bellas. Entonces, expláyese allí, sígale diciendo al Señor cosas hermosas, porque Él se las merece. Venga tu reino, la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿no? No es, hazme esto, yo reclamo, yo decreto. No, haz tu voluntad, Señor, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos entonces a esa parte individual necesaria, física, ¿verdad? El pedir al Padre por la provisión diaria refleja el entendimiento del creyente, que es totalmente dependiente de Él para todo en la vida. Los 70 fueron enviados y yo estoy seguro que, bueno, aquí aparece como cronológicamente como que el Señor les enseñó después que los 70, pero yo estoy seguro que los 70 oraron y le pidieron al Señor, dame Señor, danos el pan de cada día. Y les aseguro algo, no le faltó. ¿Cómo no nos ha faltado, verdad? No solamente nos ha faltado, sino que hemos disfrutado cosas muy deliciosas también. Una conciencia limpia, dice, perdónanos, una conciencia limpia es necesaria para la oración efectiva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Lo dice en primera de Juan 1:9. Vamos a llegar a la presencia del Señor sucios.
vamos a pedirle el favor con rencor a los varones. Vamos a orar y pedirle al Señor peleados con la esposa. Dice que la oración no pasa del techo, hermano. Entonces, requisito, estar en paz. Sí, en otra parte avisa de que si usted tiene algo, va a presentar su ofrenda y tiene algo contra alguien, pare allí, vaya y arréglelo y regrese. Ahorita tenemos esto. Usted puede llamar y hacer la paz, pedir perdón y también dar perdón, ¿no? Pedir perdón y dar perdón. Utilícelo antes de orar. No nos metas en tentación. Un caminar espiritual efectivo demanda que reconozcamos nuestra debilidad de pecado y que expresemos nuestra necesidad de la ayuda de Dios para decir no al pecado. Repito, usted no lo puede hacer solo. Cuando lo hagas, trate de hacerlo solo, va a fracasar. Pídale al Señor que lo guarde de la tentación y usted también haga su parte. Si a usted es una debilidad el tomar, no vaya donde están tomando. No compre licor, no tenga ahí en la dispensa. Solo un ejemplo, ¿verdad? Y será que el Señor va a contestar, nos va a ayudar en eso. Evidente, ¿verdad? Después de haber proporcionado los elementos básicos de la oración, Jesús ilustró la necesidad de persistir en la oración. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Voy a pasar al 8. Os digo que aunque no se levante a dársela por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Nosotros debemos insistir, pero aceptando la voluntad de Dios. Debemos no tratar de imponer entonces a Dios nuestra voluntad, pero sí debemos tratar. Pablo decía que él oró 3 veces. ¿Sería que él estuvo tan poquito tiempo? Yo creo que a veces pedimos nosotros en un día 3, 4 veces por lo mismo, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos una gran necesidad. Pero hay que orar y luego esperar. Jesús indicó que Dios el Padre escucha la oración persistente, porque también la oración persistente quiere decir que yo sigo confiando en ti. No es que Dios se le olvide, ni que Él necesite recordatorio. Los que necesitamos recordatorio somos nosotros. ¿Ok? El creyente debe persistir en la oración porque su primer acercamiento a Dios en la oración puede no coincidir con la voluntad de Dios. Y a como continúe trayendo su solicitud ante el Señor, Él debería reevaluar su petición y motivación. ¿Será que esto es en verdad lo que a mí me conviene? El Señor no me ha contestado. Esperando eventualmente a que coincida con la voluntad de Dios. De nuevo, a mí no me gusta usar el término ese de mis sueños, que Dios cumpla tus sueños. Mucha gente desea buenos deseos a la gente, le dice que se cumplan tus sueños. Me parece que nosotros debemos orar es que se cumplan los sueños de Dios en la vida de esas personas, porque a veces nuestros sueños no son muy correctos, ¿verdad? O no están orientados hacia el verdadero mundo espiritual ni las cosas eternas, sino a veces a cosas materiales. Yo pudiera estar deseando tener un Ferrari, ¿verdad? Yo tuve muy buenos carros allá en mi país. Ahorita no los tengo, pero yo no puedo estar dependiendo de eso y de vivir. Ah, no, como no tengo eso, ahora tengo 3 choferes. Cuando estaba en mi trabajo tenía un chofer, ahora tengo 3. El del primer bus que agarro, el del metro y del segundo bus que agarro y llego a la casa. Y no tengo que pagar estacionamiento, ni gastar gasolina, ni nada por eso, ni pagar sueldo. Pago bien barato, porque como senior tengo la tarifa más baja, $2.40 por todo ese viaje. Eso no se consigue en ninguna parte, es una bendición de Dios. Los líderes rechazan a Jesús. Una vez más, los líderes rechazan a Jesús después de otra sanación. Son las 6, déjenme terminar esto y detenemos aquí. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Dice que la situación aquí es similar a la del relato de Mateo del 12 del 22 al 24, ¿verdad?
Sin embargo, los relatos de Lucas y Mateo son diferentes en algunas cosas. Vamos a verlas. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. El relato de Lucas tuvo lugar en Judea, mientras que el de Mateo en Galilea. Primera diferencia. El hombre de Lucas era mudo, pero el de Mateo era mudo y ciego. El otro era sordo, mudo, ¿verdad? Ahora este es mudo y ciego. Después de la sanación en Lucas, Jesús tuvo una comida con un fariseo, mientras que en Mateo, después de la sanación del Señor, empieza a enseñar usando las parábolas. Hay ciertas diferencias, ¿verdad? El argumento del Señor en contra de las acusaciones era similar a los de Mateo 12, de 25 al 45. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, ok, esa parte ya vamos a decir que ya la leímos. Ok, no tengo nada nuevo aquí, voy a seguir. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Está hablando de María, ¿no? Y él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Siempre es Cristo. Apiñándose a las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal de Jonás. Perdón, no leí, ¿verdad? Mientras refutaba la acusación en contra suya, Jesús fue interrumpido por una mujer que gritaba acerca de la felicidad de su madre por tener a él como hijo. Jesús respondió que la verdadera felicidad, la bienaventuranza, solo viene por el oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del himno, verdad? Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. En ese caso, no solamente usted va a ser feliz, sino va a ser feliz al Señor, que es la persona que más queremos agradar. Y de retruque, como decimos nosotros, también van a ser bendecidos las personas que estén alrededor suyo. El Señor respondió a estas acusaciones enseñando verdades similares a las de Mateo 12 y el Sermón del Monte. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas, así que todo tu cuerpo esté lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Está hablando de vivir y alumbrar para Cristo, ¿verdad? Los fariseos invitaron a Jesús a comer, pero lo juzgaron por no seguir las tradiciones de limpieza tradicional. Un segundo. Ok, vamos a llegar hasta la 30, que es la siguiente. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa, y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado las manos antes de comer. Primero lo hicieron con los discípulos de Cristo, ahora lo van a hacer con el propio Cristo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Le tiró por toda la goma, ¿no? En términos de béisbol. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Está hablando de que la gente ve son las apariencias. De nuevo, tiene ahí el Mesías y en vez de ponerse a preguntarle de las cosas importantes, está reclamándole de que no se lavó las manos. El Señor denunció a los fariseos por su atención a los detalles legalistas y comenzó a anunciar juicio con esa expresión, ay de vosotros. Ese juicio venía sobre sus acciones. Estas condenas contra el orgullo y la falta de amor que les hacía impuros en el interior son similares a las penas de Mateo 23. Y hasta allí vamos. Perdón, reaccionando acá. Reaccionando con hostilidad renovada, los líderes religiosos comenzaron a buscar la manera de atrapar a Jesús. Buscaban cualquier palabra errónea que podían utilizar para incriminarlo. Señor, te alabamos, te damos gracias por este día
que fue largo, fue bastante cargado de tantas verdades, Señor. Te pido que de verdad en el reposo podamos meditar en ellas y darte gracias y hacerlas realidad en nuestras vidas. Te damos gracias, te encomendamos el camino de regreso a casa y que nos traigas mañana también para continuar conociendo más de ti, para ser mejores discípulos y para aprender cómo hacer discípulos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.